estamos con el doctor Julián Palacio, porque en esos momentos en los que uno va a pagar la cuenta y uno se siente mal atendido, uno dice, ¿será que es obligación pagar la propina? ¿Y será que esas personas me tienen que incluir el número de la propina como en el voucher o en la cuenta? Pues todas esas preguntas nos las va a solucionar el doctor Julián Palacio, que como siempre es un placer tenerlo en el programa. Doctor, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Uno siempre cree que las propinas son las de los restaurantes, pero realmente, ¿qué son las propinas? Claro. Vamos a abordar el tema de las propinas desde dos puntos. Uno desde la parte laboral, que es muy importante, y otro desde la parte mía como consumidor. Ok. ¿Cierto? O como propietario de un bar o un restaurante. Entonces empecemos por la parte laboral. Una propina es un estímulo económico que recibe alguien por desarrollar una actividad. Y lo importante de la propina es que no lo recibe de manos del empleador. Eso es muy importante. Okay. La propina no la recibe la persona de parte del empleador, la recibe del tercero que se siente satisfecho con un servicio. Con un servicio. Por tanto, no constituye parte del salario. Claro, entonces, recuerden que el salario se entiende como aquella remuneración que recibe el trabajador por el servicio desarrollado. De parte del empleador, en este caso, como no lo está recibiendo como remuneración del empleador, se entiende que no tiene carácter salarial. Entonces, por lo tanto, no es salario. Y eso tiene demasiada relevancia. Por ejemplo, como no es salario, no sirve como liquidación, como base para liquidar prestaciones sociales. Claro. Si yo me gano un mínimo, pero resulta que con las propinas llego al doble, no sirve para nada de eso. No, las propinas no se entienden como concepto salarial. ¿Quién es el que aplica las políticas de cómo cobrarlas? Porque muchos de los restaurantes, por ejemplo, dicen, no, es que nosotros las ponemos todas en una cajita y una vez a la semana las separamos entre todos. Otras personas dicen, no, es que la propina es del mesero que atendió. Claro. ¿Quién define esa política? Entonces, empecemos diciendo, y como para cerrar el tema de la parte laboral, que las propinas no constituyen salario y no pueden ser la única remuneración por el servicio que reciba el trabajador o el prestador de servicio. Por eso en los supermercados que los que empacaban solamente recibían propinas les tocó. Claro, porque laboralmente está prohibido, está establecido que la propina no puede ser la única remuneración que recibe el trabajador. Okay. ¿Cierto? Ahora vamos a pasar ya a la parte de consumidor o de propietario de bar o restaurante. ¿Quién dispone o quién establece las políticas de propina? Las políticas de propina pueden ser establecidas libremente por el dueño del establecimiento. Ah, sí. Y es decir, claro, ojo, eso no quiere decir que yo como consumidor las tenga que aceptar, ¿cierto? Yo como propietario, yo puedo decir, mire, la propina sugerida es de X cantidad de dinero o de X cantidad de porcentaje. En Colombia tenemos... En Estados Unidos ya están en el 20%. Claro, en Colombia tenemos la costumbre de que es el 10% máximo que se cobra, pero nada obsta para que sea menor o sea superior, ¿cierto? Entonces esas políticas las establece el bar o el restaurante. Deben ir escritas en la carta, cuando te entregan tu voucher o cuando te entregan tu cuenta. Claro, entonces ahora hace aproximadamente unos 2 o 3 años la Superintendencia de Industria y Comercio puso en cintura a bares y restaurantes. Porque primero la cobraban de cualquier forma, te obligaban a pagarla porque te la incluían en el voucher, entonces cuando menos pensaba, o no leías, o simplemente leías y bueno, ya está en el voucher, entonces ¿qué hacemos? Entonces lo que hizo la superintendencia fue establecer unas pautas y unas normas generales de cómo se debe cobrar la propina. Por ejemplo, la propina y el valor y las políticas de propina deben estar fijadas en el menú, deben estar fijadas también en un lugar visible o a la entrada del establecimiento. Okay. Pero eso no se ve. Claro, eso no se ve y la mayoría... ¿Usted no lee suficiente? O la mayoría no lo cumplen, no lo cumplen. ¿Qué es lo que están haciendo los bares y restaurantes? Te están poniendo las políticas en tu factura. Normalmente si ustedes miran la factura, en la factura sí aparece. ¿Qué es lo que puede pasar? Que al yo revisar la factura vea que están incluyéndome un porcentaje superior al que yo quiero pagar y simplemente le digo al señor, mire, dígale por favor a la persona de la caja que me envíe la misma factura, pero con una propina inferior. Esperemos, doctor, porque Manuela en este momento nos acompaña en la línea y no la queremos hacer esperar. Manuela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Bueno. Mira, es que quisiera hacerle una preguntita al abogado. Pues la verdad no tiene nada que ver con el tema de hoy. Listo, cuéntanos qué le quieres preguntar. Mira, lo que pasa es que mi tía compró una casa. Es un segundo y tercer piso. Y resulta de que, bueno, el señor que nos vendió la casa declaró pues que todos los servicios estaban bien, que no se debía nada. Y hoy llegaron a decirnos que iban a cortar la luz del tercer piso.
Mi tía, la verdad, creía que ella estaba pagando luz del segundo y tercero, o sea, que venía en una sola cuenta. Ajá. Y hoy nos dimos, pues sí nos enteramos que el tercer piso tenía otro contador y estaba en contrabando. No estaba, pues, o sea, no se ¿Y sabía cuánto nada deben de de eso. eso? No, la verdad no sabemos porque no nos llegaron pues ni con notificación ni nada, solo que iban a cortar del tercer piso. Y la verdad el señor sí nos dejó con varios problemas de los servicios, el gas debía un montón de plata. Bueno, entonces la pregunta en conclusión es, si compro una propiedad y resulta que me dicen que todo está paz y salvo y que todo está bien, y en el proceso hay problemas con diferentes ¿qué podemos servicios, ¿qué hacer? debo hacer? Listo, Sí. Manuela, muchísimas gracias. Bueno, entonces, en principio, hay que establecer si en el contrato, normalmente eso obviamente se incluye en un contrato de compra-venta, que es el contrato que sirve como título para hacer la transferencia del dominio de un inmueble, debe estar establecido que el inmueble se encuentra a paz y salvo, ¿cierto? Si el inmueble no se encuentra a paz y salvo, pues entonces tenemos un incumplimiento del contrato. Y cuando hay un incumplimiento de contrato hay varias vías, ¿cierto? Una es que se indemnice si le generó algún perjuicio, en este caso si le cortan la luz, además de que pague la luz hay un perjuicio. Lo otro es que cumpla con la obligación que no haya cumplido, o la otra es dar por terminado el contrato. En este caso, pues la recomendación es, en principio, antes de intentar litigar o ir a un proceso judicial, le recomendamos que hable con la persona que fue el propietario y le explique qué es lo que está sucediendo para que él le cubra, no solo sino todos los que ella había dicho que habían varios incumplimientos en la entrega, entonces que le diga cuáles incumplimientos tiene. Si el señor se niega a cubrir estos incumplimientos, pues entonces debe proceder ante un juez de la República para que reconozca este incumplimiento del contrato, pero obviamente sí tiene vías Pero hay legales esperanza. para Tiene hacerlo. vías, sí, claro tiene que vías sí. legales. Muy bien. Volvamos al tema de las propinas y vámonos a la peor de las situaciones. Resulta que voy a un restaurante y el mesero, mejor dicho, había comido alacranes. Me Ni me atendió volteó a mal. mirar, me atendió mal, me sirvieron la comida fría, salí súper aburrido. ¿Tengo que pagar la propina? No, yo como consumidor no estoy obligado a pagar la propina. Es más, a mí antes de entregarme la factura me deben decir, usted desea que incluyamos, ustedes no notan que desde hace un tiempo acá siempre antes de Preguntan, incluirle, sí. usted cómo desea pagar en efectivo, desea incluir la propina. Entonces eso es lo primero, en ese momento usted debe decir, no la deseo incluir. Ahora sí me sonríes, no mentira. Claro, porque sí, exacto, porque se supone que efectivamente es un estímulo económico que se da por el buen servicio. Si yo no recibí un buen servicio, pues entonces no tengo por qué pagar propina. En este caso, recuerden que no solo es decir, no voy a pagar propina, es decir, yo quiero que la propina no sea el 10, sino el 5%. Ah, también puedo poner menos de propina. Claro, yo puedo decir menos de propina, entonces la persona en la factura hará el cambio. Lo preferible es desde el comienzo decirle, mire, yo quiero que la propina sea solo el 5%. ¿Qué pasa si un restaurante no está cumpliendo con esto? Porque ya lo decía el doctor Julián, hay muchos que no lo tienen a la vista, hay muchos que recién a la hora de entregar la cuenta lo tienen escrito pero no se ve en otras partes del establecimiento. Claro, entonces en ese caso acudimos a una autoridad que se llama la Superintendencia de Industria y Comercio, donde vamos a presentar una queja como consumidores porque no me están dando la suficiente información sobre el tema de propinas. En ese momento yo presento una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio lo que puede hacer, si se demuestra efectivamente la falla, es que va a multar al establecimiento que me está cobrando más de propina. Pero más que eso yo le recomiendo es a nuestros televidentes que estén muy pendientes. Normalmente uno no acostumbra a leer la qué es lo cuenta. que le están cobrando, entonces la invitación es que siempre que vayan a pagar una factura se tomen un tiempo para mirar qué es lo que le están cobrando, con qué está de acuerdo, qué fue lo que consumió y qué no fue lo que consumió. Doctor, Eso es pero habíamos importantísimo. mencionado que habían varios tipos de propinas y creo que nos faltó una. Una es esa desde el empleado, que es lo que recibe, que no hace parte del sueldo, ¿cierto? Que es como ese estímulo económico por un servicio. Otro es desde la parte ya de los servicios, de los establecimientos, que es el dueño quien estipula cuánto se debe pagar. Y habías mencionado una tercera. No, había hablado de que lo íbamos a enfocar desde la parte laboral, que fue lo que conté que no eran salarios como tal, y cuál era el carácter de la propina, y la otra más desde el tipo de la Superintendencia de Bares y Restaurantes, que son las políticas que establece la Superintendencia, y esas son las que acabo de
de mencionar. Ahora Ok. tengo pregunta es de empleado, Sí. ¿cierto? Resulta que yo trabajo en un restaurante y el dueño o administrador del mismo decide poner unas metas de ventas para poder o no pagar la propina a sus empleados. Ellos pueden hacer eso. Es decir, si usted no logra cumplir un tope de ventas de tanto, entonces la propina le damos un 10% de lo que todos juntaron o no le damos el... El empleador en ningún caso puede retener las propinas. No puede retener las propinas y de hecho desde el comienzo a mí como consumidor me deben decir las propinas van a ser destinadas para Ajá. y cómo se van a distribuir, si solamente va a ser en los meseros o también va a ser La gente de en la la cocina, gente, de la exacto, cocina o administrativos. O sea que no se la pueden quedar. Pero y también se puede repartir entre ellos. Sí, claro. Yo le estoy informando al consumidor y al cliente que es el que va a dar la propina. Mire, mi propina la voy a repartir no solo en el mesero que atendió, sino también en la gente de la cocina y en la parte administrativa. Por lo general es así, es decir, a los de la caja y todo, los grandes restaurantes tienen eso. No que se los dan confundamos, entre no otros. confundamos propina con comisión. No, es distinto. Claro, porque es que la comisión es un estímulo, Y eso ese sí es el estímulo adicional. Por Es, ventas. si usted cumple tantas ventas, yo le voy a dar un estímulo, pero es una remuneración directa Que por la sí viene del prestación sueldo. que Pero hay usted sin sabe que salario. como vivos somos y vivos nos Claro. moriremos hay veces, entonces pasa en muchos Se establecimientos presenta que la gente muchísimo. trabaja y trabaja por un mínimo y trabaja también por la propina y luego llegan a decirles que es que la propina va a ser por ventas. O no solo eso, sino que lo que hacen también es disimulan el carácter salarial para bajar los gastos y costos de seguridad social y prestaciones sociales, toman lo que realmente es salario, lo fraccionan y una parte la vuelven salario y otra propinas, cuando realmente no es así. Yo Pues quiero usted alguna aprovechar. vez se ha sentido tumbado, si se ha sentido dolido frente a la prestación de Lo uno de dijo sus con servicios. dolor. Sí, y de verdad quiere quejarse, pues hágalo asesorado de un buen abogado. Y si tiene como Manuela otro tipo de preguntas referentes a otros temas, pues le recomendamos que vaya a la firma Jiménez, Hernández y Palacio Abogados, donde trabaja el doctor Julián, pero además hay un equipo que se encarga de cada rama del derecho. En este momento está apareciendo el teléfono en pantalla desde el 368-8314. No, 366. Ay, juepucha, ya me empezó a faltar la Venga, visión. espérese. Sin malas palabras, venga, yo lo digo. Dije, huepucha. 366-8314, casi me infarto. 366-8314, ellos están en el edificio Platino Superior, en la oficina 1744. Como la oficina es nueva, por eso todavía no me la he aprendido, pero el teléfono 366-8314, ustedes llaman. Los televidentes de las Tres Gracias siempre encuentran muy buenos descuentos y sobre todo se van con un buen consejo, que eso es importantísimo, entre todas las ramas del derecho, no solamente la parte, como veíamos de ahora, la parte que tiene que ver con lo laboral, con los derechos del consumidor, la parte que tiene que ver con los médicos también, que es importante, la parte familiar, la parte empresarial, todo lo encuentran en Jiménez Hernández y Palacio Abogados. Doctor Julián, como siempre, muchas gracias por No, acompañarnos. muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.